De muchas maneras yo soy una persona a la cual la gente lo tilda de utópico, idealista, en el sentido de que a veces estoy desaferrado de la realidad. Es muy chistoso, cada vez que tengo una discusión con mi novia sobre política o filosofía, siempre termina en el mismo argumento y dice mi nombre, lo vamos a decir para qué andar con secreto. Tomás, eres súper idealista, eres súper utópico. Sería bonito que todo lo que tú dijeras se hiciera realidad, pero tienes que ver la realidad y los datos concretos. Y siempre se crea esta dualidad entre el idealismo y el pragmatismo, esta rivalidad que al final está como una discusión entre los comunistas y la gente de derecha, en el sentido que nunca uno se entiende porque vienen de posiciones tan completamente distintas. Pero yo creo que existe un problema, un malentendimiento de la gente, y es que mientras que hay una brecha entre lo que es considerado lo ideal y lo que es considerado lo pragmático, es una brecha que está conectada por un puente. ¿Y a qué me refiero con esto? El otro día estaba escuchando un podcast y estaban hablando sobre la imaginación en contra del conocimiento y esta dualidad que existe. Y me puso a pensar, y es verdad que uno no puede decir que las cosas imaginarias o los objetos imaginarios poseen una validez innata, solo una validez, científicamente hablando, que es debida a una correlación a la realidad pragmática. ¿En qué me refiero con esto? Imagínense un experimento. Existen experimentos y estudios de observación. Un estudio de observación solamente te puede presentar una correlación, mientras que si un experimento está bien diseñado te puede representar una casualidad. Y en un sentido lo imaginario es como un estudio de correlación, en que refleja la realidad solo de manera por correlación, casi como un reflejo abstracto de la realidad, y puede crear una validez que no es factual, pero es una validez casi dependiente, ¿ya? Y entonces mucha gente desacredita la posición de la imaginación porque dice que no tiene esa factualidad que el conocimiento en sí tiene. Pero escuchando este podcast y pensando un poco también yo, me doy cuenta que el conocimiento en sí es un objeto pasivo, en el sentido de que cada acto de descubrimiento nace de la imaginación y no de la realidad presente factual, en el sentido de que, por ejemplo, existe todo este cuerpo de investigaciones, resultados, pero lo que los une y forma una nueva perspectiva es el acto imaginario, ese objeto que nace del conocimiento que existe, que tiene una validez correlacional y que invita a hacer más descubrimientos y más descubrimientos. Espero que me haya explicado un poquito. Pero si este es el caso, no hay que desacreditar lo que es considerado utópico, lo que es considerado ideal, porque muchas veces está a un pequeño paso de la realidad factual. En el sentido, mira, esto es una forma rara de explicarlo, pero imagínense los Simpsons. Ustedes saben que los Simpsons son conocidos por predecir muchos eventos que pasan. Y no es porque los eventos, porque sean profetas ni nada. Es un acto imaginativo que toma elementos de la realidad actual. Por ejemplo, la idea que Trump es una figura mediática, que la política se está metiendo cada vez más en un medio, y crea el escenario ficticio de que Trump se va a la presidencia. Después de un tiempo eso pasa, y porque cuando el capítulo fue estrenado, nadie diría que eso es una realidad factual, pero ahora lo vemos y sí lo es. Y es porque lo imaginario está un paso adelante del conocimiento, de lo factual. Y es bien interesante porque no todo lo imaginario se convierte en realidad, pero solo lo imaginario genera cambio y genera algo nuevo. Entonces, cuando la gente tilda o intenta acabar un discurso diciendo eres utópico, eres ideal y no pragmático, tienen que dar cuenta que es un pensamiento mucho más, que es un pensamiento que de primera es estático, y segundo que no genera nada nuevo. Es decir, las cosas están como están
y no se pueden cambiar, y mucha gente estaría en desacuerdo en decir que las cosas como están bien, ¿me entienden? Son esa misma gente que quiere un acto imaginario, pero no lo hace porque siente que no tiene las bases para hacerlo. Y yo creo que es algo que los jóvenes especialmente tienen que tener bien claro. Siempre existe la sabiduría de la edad, y la gente de la generación antigua te va a decir: no sueñes tanto, sé realista. Pero tenemos que entender que cada nueva construcción, cada nuevo pensamiento nace del acto imaginario, porque como ya lo mencioné, existe una pasividad en aceptar las cosas como son. No todo tiene que ser, pero es importante el acto de reconfigurar las cosas. Uno no necesita ponerse en un laboratorio para empezar a descubrir nuevas cosas, sino el descubrimiento o el acto de descubrir viene con la reconfiguración de lo existente, o descubrir algo de la nada, porque también es posible. Y eso me lleva a una discusión que presenta Peter Kropotkin en su pequeño artículo Somos lo suficientemente buenos. Y en él hace un argumento sobre la diferencia entre él practica y advoca el anarcocomunismo y el y es lo que dice: si somos lo suficientemente buenos para el capitalismo, ¿por qué no lo seríamos para el anarcocomunismo? Y él habla de que el capitalismo tiene unas falacias inherentemente, y si creemos que el capitalismo es el sistema ideal, no tendríamos ninguna razón para decir que el anarcocomunismo no es un sistema válido, porque diría: si consideramos a los seres humanos ser perfectos como para poder tener un sistema tan corrupto como el capitalismo, los seres humanos pueden ser inherentemente tan buenos como para tener un sistema anarcocomunista. Y en esa discusión llega a este debate que hablábamos antes de lo imaginario y el conocimiento entre lo utópico y lo pragmático. Y él lo define como una diferencia entre lo ideal y lo real, lo ideal y lo pragmático. Y él hace un pensamiento, hace un ejemplo bien interesante. Habla sobre la esclavitud acá en los Estados Unidos. Y dice que antes de que se aboliera la esclavitud, el debate que existía no era si que se va a abolir la esclavitud. Estamos hablando de 40, 50 años antes. Mucha gente se está dando cuenta que este sistema era un sistema que era inherentemente malo. Pero la discusión que existía no era: prohibamos la esclavitud, sino cómo podemos hacer para que los esclavos sean más eficientes, reclamen menos. Y una de las ideas era hacer los látigos con los que los masacraban más finos, menos toscos, para que les doliera menos y así no reclamaran tanto, para que las cicatrices no se infectaran y pudieran seguir trabajando en vez de enfermarse y morir. Esas eran las ideas que nacían de la mentalidad actual. Solo los locos consideraban abolir la esclavitud. Pero como lo vemos, y como Kropotkin nos hace recordar, en el ojo de la historia, lo ideal siempre reemplaza a lo pragmático. Es importante acá poner un poco de pausa, porque lo ideal, en el sentido que Kropotkin habla, no es lo ideal en que es lo óptimo. Lo ideal a lo que él se refiere es lo imaginario, una visión más perfecta, pero esa visión perfecta está atada a un sistema de pensamiento. No es que todo lo que sea imaginario es bueno, pero solo de lo imaginario se progresa. Y él no necesariamente ve el idealismo como el motor de la historia, pero él lo ve como un componente y una parte básica de la historia. Entonces sí creo que es un pensamiento bueno. Gente, que las cosas sean de una manera no significa que no puedan ser de otra forma. Si están organizándose, si están haciendo algo distinto, la gente les puede decir: no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, nunca va a salir nada de sus esfuerzos. Pero solamente de hacer ese esfuerzo, la realidad material va a cambiar, porque siempre que se presenta una posición ideal, las cosas como son se ven cuestionadas y existe algún movimiento, existe algo de fuego.
No importa que nadie vaya a votar por ti, tírate candidato. No importa que nadie va a creer en tu movimiento, sal a las calles, haz lo que quieras. Si sientes que hay una forma para cambiar las cosas para mejor, o hay un descubrimiento, si sientes que, no sé, existe una tierra nunca antes explorada, puede ser que no estés hablando de ninguna validez, de ninguna bases, pero solo el acto de salir afuera y presentar lo ideal lleva a que sea probado real o falso. Es tal así, mira, toma toda esta gente que está hablando de la tierra plana. Ellos presentan este ideal, o no, la tierra es plana. Es casi un pensamiento antipragmático. Es más complicado porque era un pensamiento existente en la antigüedad, pero igual sirve para ilustrar. Y una vez que se presenta esta idea, la idea plana nuevamente, la gente sale y lo testea, la gente sale y prueba la validez de esta tesis, que, oh, la Tierra es plana. Y eso genera un avance porque se presentan en los dos lados argumentos, no ni siquiera en los dos lados, se presentan argumentos desde muchas perspectivas. Y nos acercamos un poco más a la realidad en sí. Entonces es muy importante no caer en la trampa del pragmatismo y darse cuenta que las cosas son mucho más dinámicas y mucho menos estables porque la realidad no es concreta y la única forma de seguir adelante es desafiando esa pasividad. Me despido, que tengan un buen día y eso.